comenzar la entrevista, entonces por favor regálenos su nombre completo. Mi nombre es Andrés Pérez, ¿Cuántos años tiene? tengo 29 años. ¿A qué se dedica? Yo actualmente trabajo en una empresa de alimentos y adicional estudio. Bueno, entonces vamos a hacer la entrevista con el tema del posconflicto. Entonces, ¿está preparado para el tema? Pues un poco nervioso, pero sí, comencemos. Bueno, entonces, ¿para usted qué es el posconflicto? Digamos que el posconflicto para mí es una etapa de una nación o de un estado donde se revisan diferentes puntos entre el gobierno y las partes insurgentes, pues, para dejar de lado el tiempo que se lleva en enfrentamientos y poder llegar a unos acuerdos y a unas negociaciones pues, que beneficien a los dos y digamos que nos lleven a la paz. ¿Y usted cree que esa es la solución para mitigar la violencia en Colombia? Digamos, para mitigar la violencia, sí, es un paso, es el primer paso que nosotros debemos dar como Estado, como sociedad. Eh, Obviamente estamos representados por el Estado, que fuimos el que nosotros mismos elegimos, y, y ese es el mismo Estado el que nos representa y el que realiza, digamos, las negociaciones con los grupos insurgentes pues, para poder enfocar todos los esfuerzos que tengamos como sociedad hacia un bien común, pues obviamente dejando de lado la violencia. ¿Y usted cree ahorita que después del posconflicto lo que viene con el gobierno, Colombia y las personas de Colombia están preparados para ese posconflicto, para lo que viene? Digamos que con la historia y con la tradición que tiene en Colombia y por la cultura propia de los colombianos, eh, no va a ser una etapa fácil, no es una etapa donde todos los colombianos o el 100% de los colombianos estemos preparados, porque en este momento, debido a nuestras fuerzas políticas, digamos que todos los esfuerzos que hace el gobierno están encaminados eh, de una forma que se muestran diferentes. Cada fuerza política tiene un punto de vista diferente y así se lo muestran a la sociedad. Entonces esto lo que hace es una división de fuerzas, una división de pensamientos que al final eh, pues es más difícil convencer o darle una posibilidad a estos grupos insurgentes de integrarse nuevamente a la vida civil. Y bueno, esas personas que se van a integrar a la vida civil, ¿qué piensa de ellas? ¿Será que ellos sí van a encontrar oportunidad en la sociedad ahorita? Pues actualmente como estamos, es muy difícil en las grandes superficies, por así decirlo, en las ciudades desarrolladas, encontrar oportunidades laborales para personas así. La sociedad está cansada del tema de violencia, de la guerra, de todas aquellas cosas que amenazan nuestros derechos humanos. eh, y hay un poco de recelo, hay como un poco de inseguridad en recibir a estas personas. Entonces pienso que en las grandes ciudades es más difícil aún crear esa conciencia para que esas personas puedan llegar a nuestra vida activa o nuestra vida productiva, a diferencia de los pequeños pueblos o las pequeñas poblaciones donde tienen un poco más de cercanía con estas personas y es posible que desde ahí es donde empiecen a formarse como una persona socialmente activa. Y digamos, un desmovilizado que deja sus armas y sale al campo laboral, ¿en qué sector se le podría ubicar? O sea, si está pensando trabajar, ¿cuáles serían las salidas para esas personas? ¿En qué gremios? ¿Cuáles serían las puertas que se le pueden abrir? A estas personas difícilmente un cargo administrativo eh, les va a funcionar. Digamos que pues por su experiencia, por su rol de vida, ellos no tienen la suficiente experiencia y el conocimiento para eso. Es decir, las puertas están abiertas para ellos en el campo productivo, en el campo agropecuario. Pienso que es donde ellos tienen más fortaleza y donde tienen más un vínculo cercano y donde tienen un poco más de experiencia y conocimiento. Vamos que el primer paso y el primer sector productivo donde podemos revisar
es el sector agrícola, bien sea de agricultura o bien sea pecuario. Digamos que otro tema que también se puede revisar con las personas desmovilizadas o el sector productivo es como todos los tipos de trabajo eh, pesados por el tema, digamos que por la misma situación de la que ellos vienen de un campo hostil donde hay que mover grandes cargas, donde hay que andar grandes trayectos, entonces de resistencia, digamos que son personas que son muy adecuadas para este tipo de trabajos, mientras que en el sector empresarial se va a generar, digamos que, un choque fuerte de cultura y pues esto puede también, digamos que, alterar un poco este sistema económico que aún no está preparado al 100% para recibir a esas personas. Bueno, y si hablamos de capacitarlos y de pronto darles una oportunidad, ¿usted cree que el gobierno tiene la capacidad de capacitar a todas estas personas a unas sabiendas que muchas de las personas que están accediendo a un cupo universitario, a un cupo en el SENA, no lo consiguen? ¿Cuántas personas desmovilizadas tendrían que preparar para poder que se reintegren a la sociedad? O sea, es mucho más difícil ahora con toda la población que haría, cuáles serían las soluciones para capacitar a esos muchachos o a esas personas que se van a desmovilizar. Digo que el primer paso del posconflicto es enfocar los esfuerzos todos hacia el mismo sitio. Entonces, digamos que para que haya un posconflicto, anteriormente tuvo que haber un conflicto. Cuando hay un conflicto, se gastan una gran cantidad de recursos económicos y humanos para poder solucionar o tratar de solucionar este tipo de efectos negativos que tiene el conflicto. Ahora bien, si nosotros no invertimos esa cantidad de recursos, tanto físicos, humanos y económicos, en un conflicto, estos mismos recursos los podemos destinar para mitigar este tema de la educación, de las capacitaciones hacia las personas. Destinemos recursos de los mismos que se utilizaban en el SENA, perdón, eh, para capacitar a estas personas. En este momento eh, están concentradas en ciertos lugares del país y es mucho más fácil capacitarlos y brindarles una muy buena educación a ellos. Si bien es cierto que nosotros dentro de la vida civil no tenemos un acceso fácil a la educación colombiana, puesto que es muy costosa, puesto que es lejana, puesto que no está al alcance de todos. También es cierto que estas personas lo necesitan y lo merecen, pues, digamos que dada su condición de desmovilizados. Y los, bueno, cuando los desmovilizados salen y dejan las armas, ¿quiénes serían los más beneficiados en que la guerrilla o las personas que están al margen de la ley dejen las armas y busquen ese camino de paz, de posconflicto? ¿Quiénes serían los más beneficiados en este momento? En este momento los más beneficiados son todas aquellas personas, ganaderos, comerciantes, que viven en las zonas olvidadas, por así decirlo, de Colombia. Viven en las zonas de los llanos, las zonas de la alta Amazonía, en las zonas de Putumayo, en toda la parte selvática, así mismo como al norte de Santander, como en los Santanderes y la parte del Chocó. Digamos que son gremios que se ven beneficiados, puesto que allí les ha afectado mucho todo el tema de bélico y el tema de narcotráfico. Entonces sería una buena oportunidad para que estas personas puedan seguir aumentando eh, su campo económico. Pues también no es de negar que este conflicto ha traído extorsiones, que ha traído vacunas, que ha traído eh, impuestos a la guerra, como lo llaman ellos. Entonces, al dejar esto, pues se desarrollan esos campos que en este momento no tienen un apoyo integral del gobierno. ¿Qué pensarían esas personas que fueron vacunadas en algún momento o que fueron secuestradas o que fueron víctimas de estos desmovilizados ahora y que ellos tengan la posibilidad de pronto de darles una oportunidad a esas personas para trabajar? ¿Será que sí lo harán o se van a abstener de hacerlo? Yo creo que dentro de eso también hay una parte humana y hay muchos desmovilizados que hablan de sus secuestrados y hay muchos
secuestrados que hablan de sus captores de una forma positiva. O sea, no, en medio de todo lo mal y en medio, digamos, de las circunstancias que se vivió en ese momento y que ellos tuvieron la experiencia de haberlo vivido, también hay una parte humana importante donde debemos, digamos, que tenerla en cuenta. No va a ser fácil, digamos, ante todo, para poder hacer algo de esto, de este tipo, de llevarlo de la buena manera. Siempre es mejor eh, reconocer tanto los excombatientes, reconocer el daño que han causado a la sociedad, como las personas que fueron víctimas también, pues reconocer que en su momento fueron víctimas y que en este momento han tenido ya la oportunidad de reingresar a la vida civil, eh, recordarlo de una experiencia, eh, digamos que en el tema también como de la restitución y este tipo de cosas, manejarlo de una manera eh, más prudente, pero más reflexiva. Esto nos va a permitir, pues de una u otra forma, poder acercarnos un poco más a esas personas y, ¿qué? Y mantener, digamos que una buena relación. Bueno, ya para finalizar la entrevista, ¿será que nuestros empresarios colombianos, los dueños de las grandes empresas, digamos empresas como las gaseosas, como los de alimentos, como las transportadoras, estarán dispuestos a recibir a estas personas desmovilizadas y darles una oportunidad, y no solamente a ellos, sino a sus familias? ¿Será que ellos sí van a ser capaces de responder de pronto un poco al llamado del gobierno, que está pidiendo esa posibilidad para que estas personas puedan reintegrarse otra vez a la vida social? Em, bueno, digamos que dentro de todo el posconflicto también se ha tenido en cuenta las grandes empresas. De hecho, la Andy y algunos de sus representantes estuvieron también dentro de los diálogos de acuerdos de paz en La Habana, revisando, digamos, que la estrategia y, y la responsabilidad de ellos ante este posconflicto. Las grandes empresas están preparadas para recibir parte de esta gente, pero el tema es que no van a recibir al 100%. O sea, la proporción de desmovilizados respecto a la proporción que requieren las empresas no va a ser igual, y no para todos los cargos. Entonces ya se empiezan a generar un poco de brechas entre los cargos que se manejen dentro de las empresas, y esto pues va a ser un poco difícil. Las empresas pueden ser que dentro de su parte administrativa tengan algunos programas y tengan algunos enfoques hacia la gente desmovilizada. Sin embargo, el ambiente entre los trabajadores va a ser un poco un ambiente hostil, porque digamos la mayoría de los trabajadores no van a estar de acuerdo y van a sentirse un poco amenazados cuando hay una persona reinsertada que llegó a compartir con ellos. Entonces es un tema que hay que manejarlo con mucha delicadeza, es un tema que se debe manejar desde la parte administrativa, creando programas de responsabilidad social, donde todos los empleados y toda la empresa sean conscientes de que las nuevas personas merecen una oportunidad y de que a pesar de su pasado, hay que brindarles la oportunidad de seguir adelante de una manera más llevadera. Bueno, entonces muchísimas gracias. Yo creo que esta fue una entrevista muy productiva y esperamos en otra ocasión de pronto seguir hablando del tema. Muchas gracias por la invitación. Bueno. Muy amable.